Ya vamos a meternos tal cual lo anticipábamos. Vamos a recibir primero a nuestro compañero Carlos Fornés y luego a nuestro invitado a través de la virtualidad. Carlos, bienvenido, ¿cómo va? Hola Sergio, ¿todo bien? Muy bien, gracias por... Un falso viernes hoy. Parece viernes, ¿sí? Un falso viernes. Mucho calor, la verdad, sí. mucha humedad. Mucha humedad en la ciudad de Santa Fe. Insoportable, agobiante. Totalmente, totalmente. Carlos, estamos en vísperas de una fecha que todo el país va a recordar mañana, 2 de abril. Sí, sí. Se recuerda la gesta heroica de los excombatientes de Malvinas y hace varios días venimos hablando de lo que ocurrió en San Cristóbal. Te propongo que en este bloque sumemos a un invitado más que nos va a poder hablar en diversos compartimentos de este bloque de los dos temas. Vamos a recibir a través de la virtualidad a alguien con quien ya hablamos en otra ocasión. Su nombre es Daniel García. Él es excombatiente justamente. Con él hablábamos en alguna ocasión en la cual cuando Javier Milei todavía no era presidente de la Nación, se refirió a Margaret Thatcher casi tirándole flores, y queríamos una reflexión autorizada sobre esto, y obviamente Daniel en ese momento nos dijo que sí, nos explicó desde el punto de vista de un excombatiente qué significaba semejante afrenta de que un candidato a presidente en aquel momento se expresara a favor de Margaret Thatcher. Y Daniel en algún momento, a principios de los 2000, fue presidente comunal de La Lucila, una localidad muy cercana a San Cristóbal, a 21 kilómetros de San Cristóbal, obviamente parte del departamento de San Cristóbal, y está muy al tanto de la vida, de lo que ocurre en general en la zona. Es un hombre muy informado, Daniel, en ese sentido, y queríamos hablar con él nuevamente, y lo citamos, y muy solícito dijo, sí, claro que voy a hablar. Daniel, bienvenido, buenas tardes ante todo. Bueno, queríamos hablar con vos sobre estos dos temas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Le agradezco la invitación. No, por favor. Y bueno, mañana 2 de abril se van a cumplir 44 años. Yo tenía tenía 19 años. 19 años y llegaste a Malvinas. Y era con Cristo. Con Cristo. ¿A dónde estabas de Colimba? Yo estaba en el portaaviones 25 de mayo, en la cubierta de vuelo. Era pollo, calcero, trinquero de los aviones de combate. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Qué recordás o qué te pasa por la piel, Daniel, cada vez que viene o cada vez que llega en el calendario el 2 de abril? Y yo soy una persona democrática, que me crié con mi madre y bueno, y mi padre, que con el abuelo García había fundado el radicalismo en Villa Saralegui. Mi madre era Filo Evita, o sea que una contradicción ahí, nosotros socialistas. Yo era una persona que fíjense en cómo estábamos al tanto del otro día, del 24 de marzo, que muchos dicen, ¿por qué ustedes saben si eran del campo? Y bueno, y mamá leía mucho los diarios, la forma de informar, no hay una revista que era así, que era así filo de crónica. Entonces siempre leía y estábamos al tanto, mamábamos la política, tengo un tío que fue senador, entonces siempre fui contradictorio al tema de los golpes militares. Mamá lloró mucho en el 76 en el golpe militar y dijo, ojalá a un hijo mío no le toque el servicio, y bueno, fue que de los 5 varones, el primero que le tocó fue a mí. Bueno, yo estaba como con Cristo, pero de todas maneras hacíamos el servicio perfectamente, sin cumplir ninguna falta para poder salir de baja lo más pronto posible, ¿no es cierto? Cuando tocaba el tiempo de salir de baja, yo era uno de los que le escribía en la pared de los baños, faltan 30 días y civil, así que imagínense cómo era contradictorio a ellos. Bueno, pero de todas maneras nosotros, los concristos del campo, por ejemplo, estábamos en buenos lugares. Nuestro rol de combate siempre era en lugares clave. Hay chicos de Santa Fe que estaban en el centro de estado de situación de aviones, que eran cargos lo cubrían oficiales y ahí lo cubría con Cristo. El señalero de cubierta de vuelo era el piloto de combate y un con Cristo. O sea que siempre se trataba de trabajar de la mejor manera posible para que no haya errores. O sea que dentro del buque y la aviación nada más no se mezclaba tanto eso del Colimba. Era más vale un trabajo.
Te consulta mi compañero Carlos Fornés, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Es un gusto y un placer y un orgullo estar en contacto con vos, con excombatiente. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fueron tus días allí en el territorio, allí en el buque, en la convivencia que tenía con tus compañeros y también con la guerra, ¿no? Con los ingleses? ¿Cómo eran tus días allí, esa experiencia que es inolvidable para vos? Bueno, nosotros cuando íbamos a recuperar las islas, por lo general mucho no se sabía, pero por la característica de la división que yo estaba, que era cubierta de vuelo, cierto que era la élite del buque, el Departamento de Operaciones de Combate, había pocos suboficiales, mayormente oficiales, por pilotos, por las características. Entonces nosotros sí estábamos enterados de que se tomaba Malvinas, ¿no es cierto?, que se recuperaba. El guardiamarina encargado de nuestra división era Álvaro Garland, que era hijo de un inglés, de un agregado de Inglaterra, ¿no es cierto?, de un agregado en la Cancillería, de los tiempos civiles. Entonces su padre era inglés y su madre argentina, y él decide en su momento, entre el padre y la madre, de hacer la Armada Argentina y no estar en la Armada Inglesa. Entonces él nos venía comentando que era una tremenda locura lo que estábamos por hacer. Era algo como un suicidarse. Pero bueno, los militares lo que querían, tengo entendido yo, que era recuperar las islas, dejar un cuerpo de policía, volver y que la flota nunca iba a venir porque según ellos era lejos, hacía frío, todo lo contrario. Vino la flota más grande del mundo, murieron muchos compañeros que tengan honor y gloria porque ellos son los verdaderos héroes que quedaron allá, que quedaron en los buques. Fue una guerra muy sangrienta, muy sangrienta. Los ingleses no perdonaron a los conscriptos. Todos dicen que perdonaban a los conscriptos, es mentira. Los conscriptos fueron realmente héroes. Y son la gente del pueblo, como siempre, desde la primera invasión inglesa hasta el día de hoy, siempre fue el pueblo que fue de cabeza. Daniel, ¿qué comunicación hay hoy con las nuevas generaciones, con las infancias, con adolescentes? Sabemos que los excombatientes son militantes de la causa Malvinas y bueno, a través de la causa Malvinas también tratan de militar la solidaridad. ¿Cuál es el nivel de efectividad que tiene hoy la comunicación de la causa Malvinas? ¿Se entiende lo que fue hoy, 44 años después? En pocas palabras te lo resumo. Excelente. Excelente la comunicación, lo que hemos sembrado, tanto la gente que volvió civil, porque la mayoría ocuparon cargos, como yo, como presidente de comuna, y diputados nacionales, hasta incluso trabajaron en gobernación, en todo, y nosotros hemos formado los centros, y hoy a un niño de 10 años, que es el que realmente nosotros creemos que debemos inculcarle la soberanía y el derecho de nuestra tierra, desde el chico de 10 años, en cualquier lugar del país. Usted va a La Quiaca, usted va a Ushuaia, o más en Ushuaia, en Río Grande, y te va a decir que las Malvinas son argentinas. O sea que hemos sembrado, en 44 años, hemos sembrado algo muy importante. Por supuesto que hemos estudiado derecho internacional para no meter la pata, para ver que lo que reclamando es verdadero. Hemos estudiado historia. Estamos trabajando. Cuando nosotros vamos a trabajar a las escuelas, vamos con conocimiento, ¿no es cierto? No de demostrarle un elemento, sino hablarle el elemento es solamente para el enganche, o sea, es el puntapié. Pero luego la charla que damos nosotros, los oficiales, los suboficiales, que realmente están en la causa, ¿no? Que son los verdaderos patriotas, pega muy bien pega muy bien en la República, en cualquier lugar del continente.
Daniel, ya sabés, nos quedaríamos horas hablando del tema Malvinas. Cada vez que hablamos con vos caemos en esta misma frase y no nos cansamos de repetirla. La vamos a decir seguramente el año que viene y cada vez que hablemos con vos. Pero el tiempo, lamentablemente, en los medios de comunicación es un poco un factor que acota todas las posibilidades y te convocamos para hablar de dos temas específicamente. Cuando te presentábamos también como expresidente comunal de La Lucila, localidad que está a 21 kilómetros de San Cristóbal. San Cristóbal lamentablemente está haciendo noticia hace 2 días por hechos ya de público conocimiento. Estamos hablando del tiroteo de la escuela número 40. Vos tenés conocimiento de la zona y hoy cuando hablábamos con vos antes de nuestro programa, vos describías una situación social que no es solo de San Cristóbal, sino que es de la zona. ¿Podés hacer ese mismo análisis con nosotros? Sí, acá hay que tener en cuenta que el agresor es un chico de 15 años, ¿no es cierto?, de una familia muy pudiente, ¿no es cierto?, que supieron aprovechar la beta, ¿no es cierto?, desde el desastre del ferrocarril. Cuando cierra el ferrocarril, luego viene la sofización y la localidad se transforma en ganadera. Vienen las grandes empresas de remate feria, todo. El abuelo era tambero acá de la zona, acá 3 kilómetros de mi casa. Siempre gente trabajadora, luego compran un campo ganadero y empiezan con una explotación de compra-venta de hacienda, de camiones y venta de forraje para la hacienda, ¿no es cierto? Hubo una explosión ganadera. La ciudad de tener 1000 casas vacías por la depresión del ferrocarril, luego se fue llenando nuevamente y la gente se fue ocupando de eso, ¿no es cierto? La obra pública también contribuyó mucho y nuevamente el ferrocarril empezó a progresar un poco. El golpe social es cuando entra este gobierno y se cierra nuevamente grandes partes del ferrocarril. Ahí empieza nuevamente la desocupación, no hay más obra pública. Y bueno, y en el contexto de este niño, es un niño estudioso, muy estudioso, habla idiomas, pero por lo general en las colonias acá, los que son descendientes de Europa, como mi familia, todo, hablan idiomas. Esta gente habla alemán, habla inglés, porque tienen en cuenta que a lo mejor él por hablar idioma habla con otros chicos de otro lado, que son los que le han inculcado el tema del arma. Y el tema del arma es susceptible porque siempre en los campos hay armas. Sí. Para correr los chanchos, para salvajes, ¿no? Para correrlos. Pero bueno, la diferencia social entre el agresor y el lamentablemente el chico fallecido es muy grande. ¿Qué hacía Ian en esa escuela? No sé, ¿no es cierto? Porque es una escuela de élite. Una escuela muy buena en el sentido de que es prácticamente una universidad y los niños entran en jardín de infantes y terminan en los profesorados o las tecnicaturas que elijan. ¿No? Daniel, sí. Conocemos por referencia y algunas veces que estuvimos allí en San Cristóbal la parte edilicia de esta escuela Mariano Moreno y lo que significa institucionalmente en la fase educativa. Vos dijiste es una escuela de élite esta, ¿y por qué Ian y cómo no entendiste que Ian no entendías cómo Ian iba a esa escuela? Explícame un poco más. Y yo pienso que sin herir la familia de Ian y la gente, el padre de Ian es un empleado municipal, que su sueldo no es el que hoy realmente se necesita una familia para vivir, ¿no es cierto? Son muy bajos. Y no porque sea discriminatorio. La mayoría de los chicos que van a la escuela nacional vienen de capas sociales más altas. Pero no porque hay una discriminación, ahí puede ir cualquiera, ¿no es cierto? Pero está el pueblo dividido en capas sociales históricamente. Ya en tiempos del ferrocarril estaban los ingenieros, los técnicos, los que trabajaban en los laboratorios. Por lo general los químicos eran también profesores de la escuela. Pero bueno, pasó mucho tiempo de aquel ferrocarril en San Cristóbal, que era tan glorioso, para que todavía haya esta división de élite, como vos decís, esta división social
donde un chico como Ian por allí no pueda ir a una escuela como todo el resto. No es que no tenga derecho, tiene el derecho de... Se notaba la diferencia, eso querés decir vos. Se nota la diferencia social, por supuesto. La ciudad está marcada en ese aspecto. La gente que trabaja en la ganadería está muy bien. Hoy una vaca vale 2 millones de pesos y un sueldo de un trabajador municipal es 500.000 pesos. Y no se vende una vaca por mes, se venden 40, 80, 100. Así que con eso les digo la diferencia económica que hay. Está marcada la sociedad en ese sentido. Tal cual. Pero hay muchas escuelas y buenísimas en San Cristóbal. Está la escuela de comercio, donde fueron mis hijas. Jimena no terminó en la Nacional. Mi hijo Manuel fue al profesorado, ahí en la Nacional también. Después está la escuela agraria. La escuela agraria es muy importante, la agrotécnica. Es una escuela donde van todos los chicos de la zona. Sí. Y luego tenemos muchas escuelas en el campo. Tenemos, gracias a Dios, anexos rurales muy buenos. Daniel, muy buenos. Como última consulta, hubo dos cuestiones que hemos escuchado nosotros en estos días, desde que ocurrió el hecho hasta ahora. Una es la cuestión que de lleno conceptualiza y generaliza la salud mental. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la población de San Cristóbal y de la zona de acceder justamente a la atención en materia de salud mental? Y en ese sentido, si el Estado tiene justamente los dispositivos necesarios para que, si no es en el campo privado, en el campo estatal se pueda acceder justamente a la atención de salud mental. Como última consulta queríamos hacerte de eso. El tema de salud mental es dramático en San Cristóbal. Hay un solo profesional en el hospital, que es el único sector que hay, tanto privado como público. El único lugar que hay de salud es el hospital de San Cristóbal, y hay un solo psiquiatra. Luego, algunos vienen así a los consultorios de los otros médicos, pero periódicamente. Ese hombre no da abasto tiene pocas horas asignadas, así que no da abasto para la cuestión psicológica, psiquiatra. Haría falta un equipo interdisciplinario. Precisamente me invitaron para esta noche en el Club Ferrodó, que es uno de los clubes más grandes de San Cristóbal, donde se va a dar un taller, donde van a venir psicólogos, psiquiatras, psicopedagogas. Yo tengo una hija trabajadora social también, ¿cierto? Que está muy en el tema. Sí. Mi hija está en Colonia Viñó, y ahí ya tienen equipo hace muchos años, en Córdoba, ¿no? Está en Brinkman. Ya tienen muchos años trabajos que van abordando todos estos temas. No quita que no ocurran problemas, ¿no es cierto? No, pero es diferente cuando se abordan. Que exactamente. Y bueno, y en San Cristóbal vinieron ocurriendo casos que predecían que algo podía pasar. A una chica que le cortaron no hace mucho, era para enero, fin de año, le cortaron toda la cara, otras compañeras de esa escuela, gente de muy buena posición social también, tanto los agresores como la agredida. O sea que ya como que venía el caldo de cultivo en la zona, ¿no es cierto? Tal cual. Luego en el boliche bailable, que es un boliche de élite, ¿no es cierto? También se pelearon afuera, otra chica le rompió la nariz a otra y así sucesivamente. Hay muchos casos de bullying, muchos casos de agresiones entonces, Daniel. Sí, el bullying siempre existió, ¿no? Sí. El bullying existió hasta incluso en el servicio militar. Sí, claramente. Yo he llorado mucho, y más yo que era hijo solamente de madre, mi padre habría muerto. En aquel momento no estaba la patria potestad, o sea que mi mamá no era dueña de mí, sino era el Estado. Y el no tener padre, como le está pasando a este chico, porque sus padres están separados, ¿no es cierto? Y el padre está en Entre Ríos, es probable que haya tenido algo de bullying. Pero llama la atención la eficacia, la contundencia, la forma de manipular el arma, nosotros que sabíamos manipular armas, la forma de preparar el arma y la forma de atravesar toda la ciudad con 800 cámaras que hay y que nadie lo haya visto, que llevaba una escopeta al hombro. Todos dicen que la llevaba una guitarra, y según lo que yo he recastado ahí, porque yo estuve en el lugar ahí, llegué a unos 5 minutos de ocurrido, y dicen que no, que la llevaban en la mochila y tapada con una campera. Tal cual.
Daniel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, como siempre. Es un gusto y es un lujo hablar con vos cada vez que lo hacemos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, por favor.